¿Qué sucedió en la Reforma? Por eso ustedes están aquí. Corrección. ¿Mande? Por corregir algunas cosas que estaban haciendo. Ok. Renovar algunos. Ok. De la iglesia, exactamente. Es una restauración de algunas cosas. Estaban mal. Muy bien. Gracias, Narciso. ¿Alguien más? ¿Qué fue la Reforma? Ok. Así es. Fue en Alemania, en Gutenberg, ajá, las universidades. 95, exactamente. Ajá. Sí, tesis, digamos, cuando decimos 95 tesis, pensamos que son las tesis, pues, de cuando te gradúas, ¿no? Un libro, ¿no? Realmente eran declaraciones, básicamente. Exactamente, gracias, Cris. ¿Alguien más tiene alguna idea? Ya nos ayudó Narciso, nos ayudó Cris a entender qué fue la Reforma. ¿Qué más fue la Reforma? Aquí pueden escribir en los comentarios, voy a estar atento para lo que ustedes piensan que es la reforma o que han estudiado y saben qué es esta reforma, ¿vale? Aquí también estoy atento al chat. ¿Qué más fue la reforma? Jorge Vere, ¿alguna idea de la reforma? Pues eso, no de la reforma eléctrica ni nada. Reformar el pensamiento o las doctrinas ¿Ok? que se tenían en ese tiempo con fundamento en la Biblia. Ok. Porque ya estábamos cayendo en la idea de los hombres. Así Y es. entonces viene Lutero a decir, bueno, yo veo en la escritura esta parte, sola escritura, sola fe, sola gracia. Ok. Las olas de la reforma, exactamente. ¿Y qué enseñanzas, Ramiro, podrían estar enseñando en este tiempo que Lutero dijo, pues, creo que esto no es bíblico? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo qué doctrinas serán? ¿Cómo qué cosas extrañas se verían en la reforma? Porque, pues, si hubo una reforma es que realmente la iglesia estaba mal. Entonces, sin urgencias. Exacto. Ok. Pero yo creo que la corrección que hizo Lutero no fue completa y no fue total, muchas áreas que dejó así como que no listas para también hacer un cambio. Sin embargo, sí tomó las más importantes. Ok. Sí, exacto, Ramiro. Había esta práctica de las indulgencias, era algo muy latente en ese tiempo. Sí, Narciso. Ajá. Sí. Se cuenta la historia que hubo una guerra Ok. y un país, no recuerdo si tenía una miseria, entonces mandó a los hermanos a Egipto con una hoja a la cita trabajar empezar a sacar hermanos. Cuando la moneda que ellos pusieran cayera en el cofre de... en el cofre y era la misma parte que viviera el último punto. Entonces lo que dijo Ok. Sí, eso tuvo que ver parte con las indulgencias y bueno, era una de las enseñanzas de tantas extrañas en la iglesia. Y las indulgencias, el que tú podías pagar de alguna manera por el alma de un muerto, proviene básicamente de Macabeos, segunda de Macabeos 12, y la oración por los muertos. Entonces, estas prácticas se hallaban en mucha de esa tradición extrabíblica o de los libros apócrifos. ¿Por qué es importante hablar de la reforma? Porque la reforma sentó las bases, por así decirlo, para separar oficialmente los libros apócrifos de los canónicos.
Recordemos que en todo ese tiempo todavía se tenían muchos concilios pequeños. Recuerdan que teníamos concilios ecuménicos, que eran de alguna manera universales en un sentido, pero también teníamos concilios regionales o provinciales. De esos concilios muchos habían tomado la decisión de adoptar los libros apócrifos como parte del canon, pero haciendo una diferencia en que esos libros son para ayuda o crecimiento, pero no pueden ser tomados como autoridad sobre la vida del creyente en cuanto a la doctrina o en cuanto al dogma, es decir, en cuanto a las creencias que se deben de creer. Pero muchas iglesias y muchos movimientos seguían creyendo en los libros apócrifos como, de alguna manera, parte de su autoridad canónica. Es decir, pensaban que muchos de estos libros tenían este peso. Y cuando, por ejemplo, Martín Lutero tiene que arremeter contra estas enseñanzas, ¿qué se le pide? Que se atenga a las Escrituras. Pero él dice, yo no puedo atenerme a Segunda de Macabeos porque esto no es parte del canon. Y las indulgencias, vamos a entender un poquito qué fueron las indulgencias. Las indulgencias literalmente era una forma de pagar tu salvación. Era un acta en donde el Papa, X, vigente en el siglo XVI, en la época de Martín Lutero, sellaba, valga la redundancia, con su sello papal, y este sello representaba el perdón de Dios. Representaba, el mayor predicador de estas indulgencias se llamó John Tetzel. John Tetzel decía, si aún, fíjense, qué fuerte era lo que decía. Decía él, si aún tú hubieses violado a la madre de Cristo, fíjense, eso lo decía John Tetzel. Aún tú hubieses violado a la madre de Cristo, al momento de que tú dejas caer tu moneda o compras la indulgencia, tú puedes entrar al paraíso. Entonces tú podrías comprar tu salvación. Por muy aberrante que haya sido tu vida y demás, no necesitas arrepentimiento, lo que necesitas es dar. Obviamente había muchos proyectos en ese tiempo, una de ellas era la Basílica de San Pedro y otros proyectos que necesitaban financiamiento. Entonces la forma de obtener ese financiamiento era a través de las indulgencias, a través de los viajes a Roma, donde pues había todo tipo de gastos, todo tipo de intereses, de tal manera que una misa se te cobraba de una manera muy, muy abundante, inmediatamente te despachaban porque tenían que hacer negocio, tenían que ir a la siguiente misa. Era totalmente un negocio donde encontraba los cadáveres de los... Te encontrabas 15 cadáveres de los 12 apóstoles, imagínate. Te vendían la leche materna de la madre de Cristo, que la espina de no sé qué, de la corona de Cristo, que la madera parte de la cruz de Cristo. Había una serie de abusos contra las personas que lamentablemente, por no estar educadas en las Escrituras, y aquí hay un cambio. Recordemos que en la época de los padres de la iglesia sí tenía un sentido acceso a las Escrituras. Evoluciona de alguna manera la forma en que se hace, que se lee las Escrituras cuando llegan los códices, ya no son manuscritos, ahora son hojas apiladas una sobre otra, lo más parecido a un libro, como lo tenemos el día de hoy. Pero poco a poco, en la época media, en la época llamada oscurantismo, se llega a privar a la iglesia de la lectura de las Escrituras, de tal manera que solamente algunos tienen privilegio de leerlas, porque no todos leen latín, porque no todos leen griego y hebreo. Entonces la iglesia poco a poco le empieza a decir al pueblo, ustedes no son capaces de interpretar las Escrituras, solamente nosotros. Y yo les pregunto, ¿de qué le servía a una iglesia escuchar la misa en latín si no entendía nada? Y obviamente la Reforma Protestante trajo un cambio aquí radical. Pero, ¿por qué les pregunto qué fue la Reforma Protestante? Porque si bien no es el nacimiento de la iglesia cristiana, porque no lo es, no es el nacimiento de la iglesia cristiana, sin embargo, la Reforma Protestante sí fue de alguna manera un par de aguas, fue un punto en la historia donde realmente cambió nuestra civilización, donde Occidente de alguna manera despertó a la luz de las Escrituras. Había muchos movimientos importantes como el Renacimiento y demás, pero la Reforma lo que hizo es nuevamente traerle al pueblo las Escrituras, porque nuevamente les repito, no se podía leer. Una persona no podía leer la Biblia porque no conocía el latín. Es más, ni siquiera tenía la oportunidad de tener una Biblia. Hay varios cambios
en esta época, de tal manera que surge la imprenta de Gutenberg, la primera imprenta en todo el mundo, donde ya no tenías que pagar o trabajar todo un año para comprar esa Biblia, sino que ahora te podían dar esa Biblia de una manera, con un costo mucho más bajo y de una manera más rápida. Martín Lutero inicia su traducción de la Biblia Vulgata y de los textos griegos y hebreo al alemán, y justamente él empieza a publicar la Biblia en alemán. Entonces el pueblo ahora puede leer su Biblia en su idioma original. Eso trajo un cambio muy radical, que ahorita vamos a ver las repercusiones de esto. Pero la pregunta es, ¿cómo los reformadores, que podemos decir propiamente que son unos, voy a llamar la palabra, son nuestros padres en un sentido? ¿En qué sentido son nuestros padres? En que nos dieron nuevamente las escrituras, recuperaron las escrituras para el pueblo. En ese tiempo, si ustedes pueden leer un poquito acerca de las dinastías, acerca de los papas y demás, te darás cuenta que hay todo tipo de excesos, ¿no? De tal manera que muchos papas tienen su lugar de autoridad gracias a una remuneración económica, gracias a que son hijos de tal rey o familia del otro papa, o incluso estos papas pues tienen muchas mujeres, incluso en sus parroquias, en sus lugares de estadía, tenían prostitutas a su servicio, una serie de cosas muy aberrantes. Y obviamente Dios siempre mantuvo un pueblo fiel. Por ejemplo, en la abadía de San Víctor en París, en el siglo XII, había una escuela muy importante que estudiaba las escrituras de una manera literal. Había de alguna manera, o hay dos escuelas principales, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. La escuela de Alejandría normalmente estudiaba las escrituras de una manera alegórica. Eso lo van a entender porque están estudiando hermenéutica y están haciendo su tarea en la mañana. Pero, ¿qué es interpretar la Biblia de una manera alegórica? ¿Alguien sabe? ¿Cómo podemos interpretar la Biblia de una manera meramente alegórica? ¿Cómo se hace eso? Hay estudiantes de hermeneutas, ¿qué les está pasando? Péguense así. ¿Qué es interpretar la Biblia de una manera alegórica? ¿Qué es la alegoría? Qué bueno que Romeo no estés conectado al Zoom ahorita. Si no, ya estuviera ahí poniendo caritas tristes en el chat. ¿Dónde? A ver, chicos. Bueno, ya les digo, para que no anden buscando esos libros. Interpretar la Biblia de una manera alegórica es normalmente no poner atención al texto, a la gramática o a la historia, es decir, al método histórico gramatical, sino tratar de sacar un significado espiritual, espiritualizar un texto. Ya les di una respuesta de su probable examen de hermenéutica, ¿no? Es espiritualizar un texto. Es decir, fíjense, fue una interpretación bastante común. Cuando, por ejemplo, se lee el libro de Esther. Ustedes saben que Esther no tiene, por así decirlo, no podemos sacar una enseñanza, digamos, tan explícitamente cristiana como en otros libros. Pero hubo padres de la iglesia que pensaron que Mardoqueo era el Espíritu Santo, era la iglesia, la novia de Cristo, y Jerjes es Cristo también. Entonces empiezan a sacar una serie de simbolismos y espiritualizar los textos de tal manera que pues hay cosas que se dicen que no deberían decirse, pero se espiritualiza el texto. Se trata de sacarle un significado espiritual u oculto. Y también existe, ¿vale? Es místico alegórico, exactamente, ya te acordaste. Y también tenemos el método literal, que normalmente llega a ser obviamente muchos literalistas, pero llega a ocupar el método gramático histórico. Espero que ya lo hayan visto. El gramático histórico se enfoca en poseer de alguna manera y buscar la interpretación adecuada a través de la gramática, que significan las palabras, pero también el contexto inmediato, el contexto que está antes y después de ese texto, el contexto general, es decir, el mensaje general de las escrituras, y obviamente se toma en cuenta el contexto histórico.
¿cómo pudo ser entendido ese texto a los corintios? ¿Cómo lo entendió, no sé, Timoteo ese texto? ¿Qué cambios culturales o qué cosas pudieron afectar el significado? Entonces, este es el método que de alguna manera abrazamos y también creemos que hay textos en las Escrituras que deben ser interpretados de una manera simbólica también. Por ejemplo, Apocalipsis no lo podemos tomar literalmente todo, y tampoco algunos salmos son poéticos y demás, ¿no? Cantar de los cantares y demás, pero creemos que el método histórico-gramatical es uno de los mejores o el mejor que nos ayuda en nuestra interpretación de las Escrituras. Y bueno, en el siglo XII ya había una escuela que se atenía a este método literal, y fue Hugo de San Víctor, así se lo conoció, que fue el prior de la abadía y el director de la escuela hasta su muerte. Enumera los libros de la Biblia hebrea en un capítulo diciendo acerca de estos números, de estos escritos sagrados, y continúa diciendo que también en el Antiguo Testamento hay otros que se usan en la iglesia, pero que no se inscriben en el canon de los libros del Antiguo Testamento como canónicos o de autoridad. Y dice, por ejemplo, Tobit, Judit, Macabeos, Sabiduría de Salomón y Eclesiástico. Lo que dice San Víctor es que reconoce la división que había hecho Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín. ¿Recuerdan qué había dicho Jerónimo en cuanto a los apócrifos? ¿Qué había dicho en su prólogo Jerónimo? Exacto, él decía básicamente que podrían ser de ayuda, pero que no deberían tomarse como iguales en autoridad. Y hubo también personas que creían eso. Jerónimo, tenemos que entender algo, y yo estoy de acuerdo con F.F. Bruce cuando dice que no había otro maestro como Jerónimo en la época media. Hasta, obviamente podemos equiparar quizá a Tomás de Aquino, pero Jerónimo en cuanto a la lingüística, en cuanto a las traducciones, yo creo que no lo podemos comparar con nadie. Tomás de Aquino era un genio teológico, filosófico, dio muchos argumentos para la defensa de la fe, especialmente al mundo musulmán. Pero Jerónimo realmente era una biblioteca andando en cuanto al lenguaje. Conocía muy bien los idiomas. No así, por ejemplo, San Agustín, que fue contemporáneo de Jerónimo. Agustín también era una persona muy inteligente teológicamente, pero le faltaba ese peso lingüístico que Jerónimo poseía. Y Jerónimo, en un principio conocía muy bien la Septuaginta, pero después fue a los idiomas originales y de ahí tradujo la Biblia, la Vulgata latina. Y Jerónimo dejó claro esto. Estos libros apócrifos pueden ser de ayuda, de bendición para la iglesia, pero no puedes tomar estos textos y decir, aquí está mi enseñanza. Esta es una doctrina bíblica. Porque Jerónimo entendía que no tenía ese peso de autoridad. Y también Hugo de San Víctor lo entendía junto con otros también. Porque la iglesia, normalmente la iglesia romanista nos acusa de que tenemos una Biblia incompleta. Ahorita vamos a ver que no fue hasta el Concilio de Trento, después de la Reforma, que ellos toman los libros apócrifos como deuterocanónicos. Es decir, pertenecientes al segundo canon. Pero la iglesia oficialmente no había reconocido estos libros como tales hasta el Concilio de Trento, que se da mucho después de la Reforma protestante, y fue justamente una respuesta en contra de los reformadores. Antes de que Martín Lutero tradujera su Biblia al alemán, había otro teólogo inglés llamado John Wycliffe, que ustedes pueden leer su biografía, es muy buena, y él tradujo su Biblia al inglés en el 1184 aproximadamente. Había dos versiones, o dos versiones distintas, y incluía los libros apócrifos, igual como estaba en la Vulgata de Jerónimo, y los incluyó naturalmente Wycliffe, pero igual no se había tomado como parte del canon de las Escrituras, sino estos libros como ayuda. Y nuevamente yo les digo, pueden leer estos libros, como los escritos de Flavio Josefo. De hecho, deben de conocer a Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Un historiador judío que nos relata los hechos en el tiempo de Cristo y de los apóstoles. Por eso es muy importante leer a Flavio Josefo. Aunque no les voy a decir, tomen a Flavio Josefo como palabra de Dios. Es importante leerlo porque nos amplía el contexto histórico. Al igual, por ejemplo, que Eusebio de Cesarea, que vivió muchos años después, pero que relata muy bien la época patrística. Nos relata muy bien la vida de muchos padres de la iglesia. Lean a Eusebio de Cesarea,
Pero les voy a decir algo, Eusebio de Cesarea se va a equivocar al igual que Flavio Josefo, al igual que el autor de Macabeos, al igual que el autor de Tobías. Es decir, debemos leerlos, pero no procurando obtener nuestra doctrina de sus libros, sino para ampliar nuestra visión histórica y cultural de la época de los apóstoles, de la época cuando Dios no habló, por ejemplo, en donde muchos libros apócrifos se escribieron, en estos 400 y pico años donde Dios no habló, desde que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay libros apócrifos que se escriben. Por ejemplo, Macabeos es un libro muy bueno para entender la invasión helénica sobre Palestina. Entonces, por eso son importantes y son buenos leerlos. Sí, es Narciso. Algunos, no todos, pero sí. Por ejemplo, primera hasta cuarta de Macabeos se escribe en ese tiempo. Muchos más, creo que está incluido Enoc, se escribe en ese tiempo. Ahora Enoc, recordemos que reclama ser la autoría de Enoc, pero Enoc ya fue ascendido al cielo muchos cientos de años atrás. Entonces muchos preguntan hoy todavía por qué Enoc no lo ponemos en las escrituras, por esa razón, o sea, porque no compagina con muchas doctrinas, hay doctrinas muy extrañas, y puede ser muy fascinante. De hecho salió una película, ¿no?, de Enoc, donde aparecen los gigantes, y pues está muy fascinante, ahí se nos relata todo lo que debemos de saber. Pues sí está bonito, sí está interesante, sí es un buen cuento, pero no podemos tomarlo como parte de nuestra doctrina. Así como puedes leer los libros de Narnia o el libro de los Señor de los Anillos, está bien, puedes leerlo, ¿no? Narciso no se te va a meter ningún espíritu chocarrero o algo así, entonces puedes leerlo sin ningún problema. Pero bueno, entonces llega un jovencito monje que tiene temor de Dios. Una vez le preguntaron a Martín Lutero, ¿amas a Dios? Martín Lutero preguntó, ¿amar a Dios? Yo a veces lo odio. Porque Martín Lutero era un joven que no podía con su conciencia, sabiendo que era un pecador, no podía entender cómo Dios le exigía justicia. Él decía, ¿por qué dice Dios que debo ser justo? ¿Por qué me dice que el justo por la fe vivirá si no tengo justicia? ¿Cómo Dios me exige algo que no tengo? Hasta que un día estudiando Romanos, Martín Lutero entendió que esa justicia no era la justicia de Dios como un atributo, sino era la justicia que Dios le daba por Cristo. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué justicia? No por la tuya, Martín Lutero. Es por la justicia que Cristo te da en la cruz. Y entonces Martín Lutero dice que fue como si naciera de nuevo. Fue como si las puertas del paraíso, dice él, en sus palabras, se abrieran de par en par. Entonces Martín Lutero entendió que la fe es un regalo de Dios. Y que la justicia que Dios exige es la justicia que Cristo nos da en la cruz. Es decir, esa justicia ya fue pagada por Cristo. Y Cristo, muriendo siendo inocente, nos otorga esa justicia. Su justicia es puesta a nuestro favor. Y Martín Lutero revoluciona su corazón esta idea y también revoluciona el mundo. Yo creo que Martín Lutero, cuando Cristina empieza a hablar acerca de las tesis, jamás imaginó lo que le llevó las escrituras a creer y a expresar en esas declaraciones. Jamás imaginó el cambio que habría en todo el mundo occidental y después al mundo entero. Yo creo que no se imaginaba el peso de eso. Y él sabía, por experiencia propia, porque lo había visto en las escrituras, que la fe es un don de Dios. No es algo que se gana yendo de rodillas a una capilla. No es algo que se gana al comprar ciertas indulgencias o al hacer tal oración por los muertos o tal ofrenda por los muertos. Él, por las escrituras, estaba convencido que esta salvación es un don de Dios. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Porque vio las escrituras. Volvió a las escrituras. La Biblia es muy clara. Efesios 2:8. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de vosotros. Es un don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe o se jacte. El justo por la fe vivirá. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y todos esos textos empezaron a llegar a la mente de Martín Lutero como una avalancha que literalmente deshizo a su orgullo, a su religiosidad y deshizo su temor hacia un Dios que lo castigaba. Y de repente haya en Dios gracia por Cristo. Es algo glorioso. Y cuando le empiezan a pedir cuentas a Martín Lutero acerca de sus creencias, de hecho él es llamado a comparecer ante el emperador Carlos y ante la iglesia. Ya hemos recapitulado, creo, en este seminario esa gran escena. Se le pide retractarse de todo. Martín Lutero dice, el primer día dijo, denme chance. Tenía temor. Le dieron chance, al siguiente día se presenta y dice, si no me pueden probar con las escrituras que lo que yo estoy diciendo está mal, si no pueden usar la Biblia y decirme, Lutero, lo que tú estás diciendo no está en las escrituras, entonces me retractaré. Pero si no es así, yo no puedo hacer otra cosa. No es bueno, no es sabio ir en contra de la conciencia ni en contra de la palabra de Dios. Mi mente, esa frase es increíble, mi mente está cautiva a la palabra de Dios. No puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Fueron sus palabras. El atenerse a las escrituras e ir en contra no solamente de la iglesia, de todo un imperio. El valor obviamente fue dado por el Señor. Y cuando se le reclamó, por ejemplo, acerca de las indulgencias, él dijo, yo no puedo aceptar las indulgencias porque esto se halla en Segunda de Macabeos, un libro apócrifo. Y él dijo, junto con Jerónimo, que no podía usar este libro para establecer la autoridad de dogmas eclesiásticos, al igual que Jerónimo dijo, es un libro que se puede leer, pero que no podemos ejercer de alguna manera obligación a los creyentes de que crean estas doctrinas que se hallan Macabeos, porque no pertenece al canon. Lutero mostró que aceptaba la diferencia de Jerónimo entre las dos categorías, libros canónicos y libros apócrifos. Por ejemplo, en la sección que contiene su versión de las escrituras al alemán, tituló a estos libros los apócrifos, libros que no hay que considerar iguales a las santas escrituras, pero que resulta útil y bueno leer. Martín Lutero dejó en claro la enseñanza que traería de alguna manera o determinaría a la iglesia protestante en los siglos y en los años posteriores. La mayoría, si no es que todas las confesiones separadas de la iglesia romanista que surgieron de la Reforma, es decir, las confesiones protestantes o reformadas, declaran que solamente podemos aceptar los libros canónicos como están en la Biblia hebrea. Y los libros apócrifos, como dice la Confesión de Westminster, una gran confesión, los podemos tomar como útiles o como cualquier otro escrito humano, pero no podemos ni tenemos que atener o doblegar nuestra conciencia a dichos libros. Así que ese fue el legado de la reforma protestante. Igual en la Biblia de Zurich, donde Zwingli, otro gran reformador, vivió en este tiempo, él también ya había separado los libros del Antiguo Testamento entre los canónicos y apócrifos, y fue la regla que marcó ahí toda la lista de libros protestantes. ¿Qué hacen los católicos romanos? Y terminamos. Convocan un concilio, el Concilio de Trento. ¿Este concilio en qué consistía? El Concilio de Trento básicamente fue una respuesta en contra de los reformadores llevada a cabo en abril de 1546. Recordemos que la reforma algunos datan su inicio en el 1517. Fue unos años después, 1546, en abril se convoca este concilio en donde la iglesia romanista dice, proclama y cree que los libros apócrifos ahora son canónicos. No existía tal decisión hasta 1546. ¿Por qué fue así? Porque los reformadores vieron las doctrinas bíblicas y dijeron, esto es la doctrina que debe creer la iglesia. Y como muchas de las enseñanzas erradas de los romanistas se encuentran en los apócrifos y en tradiciones, dijeron, no, es que tenemos que creer y hacerle creer a la iglesia o al pueblo que también son inspiración divina. Y desde ahí
se ha tomado a los libros apócrifos como deuterocanónicos. ¿Cuál es la forma en que debemos referirnos nosotros a esos libros? Como apócrifos, no como deuterocanónicos. Porque si no estamos diciendo que también los aceptamos como palabra inspirada de Dios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ahí los que están ahí, Miguel, no te duermas, amigo Félix, Moy, Tabita, ¿algún comentario, alguna duda? Y bueno, eso es muy importante entenderlo. Yo les pido mucho que estudien la Reforma Protestante y todo lo que sucedió para entender el gran cambio. No se dio en el vacío, hubo personas que murieron por esto, personas que dieron su vida por esto. Martín Lutero, inmediatamente después de la dieta de Worms, intentaron asesinarlo. Y bueno, hubo varias cosas, también en Zúrich, con Juan Calvino, algún destierro, obviamente mucha persecución por parte del clero, pero si hoy podemos tener libertad incluso de interpretar las escrituras y estudiar hermenéutica es gracias a la Reforma Protestante. Lo que los reformadores dijeron es que cada creyente podía leer la Biblia y podía interpretarla, no a su antojo, sino con ciertas reglas que se deben de tener a lo que llamamos hermenéutica. Son reglas y principios para justamente interpretar correctamente las escrituras. En la semana tuve una plática con un hermano de una iglesia que estudió en la escuela con nosotros. No con nosotros, conmigo. Okay. Y me estaba diciendo que están teniendo problemas en su vida. Y yo le decía, siempre que yo invito o pongo a alguien tomar clases, yo le digo, tiene que subir el tiempo. Porque una vez que tú empiezas a preparar